Atala Rifo e hijas contra Chile. Me alegra mucho saludarles y traerles a ustedes la narrativa de este caso muy interesante que está teniendo una repercusión notable no solamente en Chile, que fue el país al cual se dirigió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también en el resto de los países del continente americano que eh, le han otorgado competencia tanto consultiva como contenciosa a dicha Corte Supranacional. Les cuento, Atala Rifo es una profesionista, una mujer juez del Estado chileno, juez del Poder Judicial. Esta mujer se casa, tiene sus hijos, y llega un punto en el matrimonio que deciden la pareja separarse de facto. No se podían divorciar porque la ley de divorcio en Chile fue hasta el 2005. Es decir, ellos en el 2002, cuando se da la separación, ellos no se podían divorciar y optan por una separación de facto. De común acuerdo, gracias a la intervención de un mediador, deciden que las niñas quedarían bajo la custodia de Atala, ¿no? El papá se va a vivir a otra ciudad y así lo hacen, comparten responsabilidades en relación con los hijos, pero la custodia en manos de Atala Rifo. Todo iba bien hasta que pues el padre se entera que Atala inicia una relación sentimental con otra mujer, ¿no? Probablemente la reacción hubiera sido diferente si hubiese sido con un varón, probablemente, no lo sé, pero cuando se entera que era una mujer, pues él eh, le mueve diferentes aspectos y particularmente desea quitarles de facto la custodia a Tala de sus hijas. Él inicia un procedimiento legal contra Atala en relación con la custodia en Chile y sin embargo le dan la razón a Atala y las hijas se mantienen bajo la custodia de esta mujer, de Atala Rifo, ¿no? Se recurre a la Corte de Apelación, de igual manera le dan la razón a Atala y posteriormente el abogado del marido recurre a la Corte Suprema de Chile a través de un recurso extraordinario disciplinar, el recurso de queja, para efecto de cuestionar la, la actuación de los jueces de apelación en relación con lo resuelto en el caso de Atala Rifo. Resulta que el padre alegaba entre sus agravios que las niñas podían sufrir de bullying en las escuelas al verlas llegar con dos mamás en lugar de verlas llegar con un mamá y un papá, que las niñas estaban en riesgo por la condición de la homosexualidad de Atala y su pareja, ¿no? Y que él tenía particularmente miedo a que las niñas tuvieran algún tipo de confusión en relación con el tema de los roles sexuales de la pareja, ¿no? Atala, tanto en primera instancia como en la Corte de Apelación, tuvo que ofrecer prueba para efecto de evidenciar que esas circunstancias no estaban ocurriendo en el tema de las niñas. Fue interesante advertir cómo el propio tribunal le cuestiona a Atala en relación a si ella tenía enfermedades de transmisión sexual, porque se partía de la base que una mujer lesbiana era promiscua, ¿no? Y que por tanto era viable que tuviese enfermedades de transmisión sexual y que era un riesgo para las niñas el que ella las abrazara y les transmitiera la enfermedad. Hasta le tuvo que demostrar a través de, de, de valoraciones médicas que estaba sana, pero que además, ojo, las enfermedades de transmisión sexual no se transmiten a través de un abrazo, ¿no? Entre otras grandes cuestiones que se fueron ahí desarrollando y que daban completamente pie a una mirada prejuiciosa en relación con el tema de de la diversidad sexual, ¿no? Por tanto,
la Corte Suprema, a través del recurso disciplinar de queja, sanciona a los integrantes del Tribunal de Apelación por haber resuelto de la manera en que lo hicieron, dándole la razón a Tala, y emite una sentencia diferente donde le reconoce el derecho al padre a quedarse con la custodia de las niñas, por lo que le quitan sus hijas a Tala Rifo. 3 niñas pequeñitas que en ese entonces tenían 3, 4 y 9 años de edad, si mal no recuerdo, en el que pues las arrancaron de la noche a la mañana del seno materno. Atala Rifo quedó de verdad angustiada, desesperada, porque las niñas todavía ella las tenía muy apegadas a ellas, las tenía muy cercanas, eran niñas pequeñitas, y haciendo remembranza a lo dicho por ella en una de las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella manifestaba que fue tal su dolor y su desesperación, porque ella en su identidad como mujer estaba el ser madre, ¿no? Y el que le arrancaran a sus hijas de la noche a la mañana implicó como si la hubiesen desmembrado a ella completamente, ¿no? Fue de verdad una pérdida bastante fuerte, pero no solamente eso, el Poder Judicial chileno le inició un procedimiento administrativo a Tala en relación a su condición homosexual, ¿no? Fue llamada a comparecer por su superior jerárquico y le instó a que dejara en paz el tema del juicio, que no le moviera más ya nada, que no hiciera grande el tema cuando había sido presumiblemente el propio tribunal de primera instancia el que había sacado a la luz pública a través de medios de comunicación el caso exponiéndola a ella como una mujer lesbiana, ¿no? Y que se comportara, le dice su superior jerárquico, haciendo honor al cargo que ostentaba como juez. Ella se sintió sumamente indignada, le dijo que esa era una cuestión personal de ella, que él no tenía por qué entrometerse y por supuesto se sintió sumamente agraviada y discriminada. Eh, Envían a un ministro a su tribunal a efecto de investigar en relación al tema de su homosexualidad y ella le dice, oye, es que no tienes nada que investigar, yo he asumido mi condición homosexual, no tienen por qué preguntarle a nadie. Bueno, pues le preguntan a sus compañeros jueces, le preguntan al resto del personal del juzgado, hasta el personal de intendencia, ¿no? Retomando las palabras de Atala, ella menciona que se sintió completamente vulnerable y expuesta. Es como si lo hubiesen desnudado en una plaza pública, ¿no? Y hubieran hecho mella de su circunstancia. Así se sintió expuesta. La persona revisó hasta su computadora como buscando cuestiones que llegasen a incriminar su calidad moral como persona, ¿no? Después de haber agotado los recursos internos que su país le da, Atala Rifo acude al sistema interamericano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, después de escucharla, de escuchar a los representantes del Estado, de desahogar pruebas, de valorarlas, bueno, pues emite una recomendación contra el Estado chileno donde le reprocha haber violentado diferentes derechos, no solamente de Atala, sino también de las niñas, ¿no? El Estado chileno no cumple la recomendación de manera satisfactoria y la Comisión Interamericana pasa el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana da inicio al procedimiento de acuerdo a su reglamento, manda hacer comparecer a los representantes del Estado, a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exponen lo que a derecho conviene, ofrecen pruebas, se desahogan, se realizan las audiencias de ley y finalmente la Corte Interamericana emite una sentencia muy, muy interesante, una sentencia donde le reprocha al Estado chileno particularmente haber actuado
bajo el prejuicio de el tema de la diversidad sexual, el tema de la homosexualidad, ¿no? Le reprocha haber iniciado un procedimiento administrativo en contra de Atala, que si bien es cierto, no le impusieron una sanción como tal, sí le hicieron una llamada grave de atención, ¿no? Por su condición homosexual. No le podían haber puesto una sanción porque la homosexualidad no daba causa a una sanción disciplinar. Sin embargo, sí fue llamada eh, este, una llamada de atención fuerte la que le hicieron en relación con esas circunstancias, porque supuestamente estaba afectando eh, eh, la honorabilidad del Poder Judicial, ¿no? La condición homosexual. Cuando quienes la estaban exponiendo eran precisamente ellos, ¿no? Le reprocha a la Corte Interamericana al Estado chileno el discriminar a las diferentes formas de familia y la Corte establece que todas las familias son igual de valiosas y que no es dable ningún tipo de discriminación entre estas, que el mismo valor tiene una familia entre una mamá, un papá e hijos, que una mamá sola con sus hijos, un papá solo con sus hijos o una familia ampliada, ¿no? O en todo caso, una familia monoparental. Y que era dable establecer este, una educación general en relación con este tema a efecto de evitar violentar precisamente a la diversidad de familias que existen en Chile, ¿no? La Corte le insta, le ordena al Estado chileno a capacitar en temas de derechos humanos a su personal, ¿no? Al personal judicial del Estado. Eh, le, le ordena otorgar de manera inmediata, rápida y eficaz atención médica, psicológica o psiquiátrica, según corresponda, y por supuesto a publicar la sentencia, a hacer un reconocimiento un reconocimiento público de responsabilidad internacional al Estado chileno y por supuesto hacer una reparación de tipo económico en favor de Atala y de sus hijas. Esta sentencia, mis queridos y queridas estudiantes, tuvo un impacto muy interesante. Les recuerdo que en México las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están reconocidas ampliamente sus efectos. A través de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, la Suprema Corte Mexicana ha dicho que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos vinculan. Claro, en las valoraciones de derechos, en los considerandos solamente obligan a país al que se dirigen, ¿no? Por tanto, es importante que conozcamos todo ese caudal, toda esa emisión de sentencias que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque podemos encontrarnos con joyas jurídicas que nos pueden ayudar a resolver nuestros casos en el sistema jurídico mexicano. El caso no es la excepción. Este caso ha tenido un impacto muy interesante porque ha posibilitado el que parejas homosexuales puedan contraer matrimonio en nuestro país. A lo largo y ancho de la República Mexicana, de manera, salvo excepciones, en algunas entidades de la República y en la Ciudad de México, pero en la gran mayoría de los estados se sigue definiendo el matrimonio entre la unión entre un solo hombre y una sola mujer, generalmente con la finalidad de la procreación, ¿no? Por tanto, una pareja homoparental que desea contraer nupcias no lo puede hacer bajo ese estigma, porque no se da precisamente, bajo esa definición, perdón, porque no se da precisamente la subsunción legal. Y un oficial de registro civil generalmente dice, no, no los puedo casar porque aquí la definición que me da mi código civil o mi código familiar de matrimonio es precisamente la unión entre personas del sexo contrario con la finalidad de la procreación. Bueno, pues a raíz de esta sentencia, la sentencia Talarrifo y el reconocimiento de la igual valía de las diferentes de los diferentes tipos de familia, es que nuestros jueces mexicanos están obligando a los oficiales del registro civil a casar a las personas del mismo sexo y reconocer particularmente sus derechos como cualquier otra persona, ¿no? Esto ha abierto un camino muy interesante y que está posibilitando que las leyes se modifiquen en favor de el reconocimiento de los derechos de las personas con diversidad
sexual. Les recuerdo, mis queridos y queridas estudiantes, que nuestra Constitución reconoce el derecho a la no discriminación, entre otras circunstancias por las preferencias sexuales, que debería ser un término que cambiemos, en lugar de preferencia debería ser por la identidad sexual o por la orientación sexual, ¿no? Entre otros aspectos. Así que es interesante que conozcan esta sentencia, sentencia Atala Rifo e hijas contra Chile. La encuentran, lo ubican en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conózcanla, valórenla, analícenla y rescaten de ella aquello que pueda hacerle a ustedes útil para la defensa de los derechos de sus representados o de su persona en particular ante los tribunales mexicanos. Los jueces mexicanos están obligados a realizar control difuso ex oficio de la convencionalidad, y no solamente la convencionalidad se deriva de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, sino también de las valoraciones jurídicas que realizan los tribunales a los cuales nuestro país les ha otorgado competencia consultiva y contenciosa, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia de la Haya, a través de sus resoluciones. Así que es importante que conozcan esta joya jurídica que nos muestra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre muchas otras que ha emitido y que vamos a seguir analizando en este canal de YouTube, y espero que me sigan y puedan ustedes encontrar información de valía, puesto que estoy poniendo toda mi parte para que así sea. Reciban un cordial saludo, mis abrazos, y seguimos en plataforma.